cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué hizo? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué? ¿Qué vio usted ahí, amado hermano? ¿De qué vamos a hablar hoy? Participen, hermanos. Ya saben que a mí me gusta que participen. ¿Cuántos estudiaron un poquito esto? ¿Nadie? Entonces, ¿sí ya vio el tema que está ahí en la pantalla? ¿Por qué ese tema, amado hermano? A ver si es cierto que usted estudió un poquito. ¿Ya veo que no estudió? Mire, vamos a Marcos 1:32 y vamos a ver aquí en Marcos que aquí nos va a mostrar algunos detalles que no nos muestra Mateo y por qué el nombre del tema. Marcos 1:32 al 39. ¿Lo tenemos? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ponga atención, ¿cuántos se agolparon? Un montón, ¿verdad? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, vean a nuestro Señor Jesucristo, pasó toda la noche expulsando demonios, sanando a la gente. Y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué fue a hacer nuestro Señor? A orar. Aquí vemos la dependencia total del Padre, amén. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿qué le dijeron, hermano? Todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido. A ver, ¿qué vio usted, amado hermano? ¿Cuál es la prioridad de Jesús? ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Predicar el evangelio. El ser humano, amado hermano, tiene muchas necesidades. Todos tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos ver que cuando Jesús les daba de comer a la gente, ¿qué hacía la gente? Se amontonaba, iban por multitudes buscando a Jesús. Cuando estaban enfermas o con demonios, igual, dicen que multitudes iban tras Jesús. Pero ¿qué pasaba cuando Cristo les predicaba el evangelio? Muchos se iban, la mayoría se iban, se enojaban. ¿Por qué? Porque la palabra testifica que nuestras obras son malas. Eso es lo que hace la palabra, nos muestra nuestra condición de pecado y al ser humano no le gusta que le muestren eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús, él aquí nos dice que él fue enviado a predicar el evangelio porque la mayor necesidad del hombre es su pecado. Es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, muy importante esto. Hoy en día se está sustituyendo la predicación del evangelio por otros medios para atraer a la gente a la iglesia, no a Cristo. Porque para atraer a la gente a Cristo es necesario la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se están llenando las iglesias por otro tipo de medios. Por ejemplo, si invitas a Miel San Marcos a tu iglesia, este lugar no alcanza. No alcanzaría, amado hermano. Si invitas a un falso profeta o predicador que anunciemos allá afuera, ven por tu milagro, este lugar no alcanzaría. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, aquí se predica la sana doctrina y ve, ni siquiera los que dicen ser cristianos vienen a la iglesia. ¿Por qué, amado hermano? Porque como lo acabamos de decir, mira, ahorita platicaba yo con mi hermano Rafa ya, que dice que él ya viene temprano porque yo lo regañé. Y yo le estaba explicando que no es correcto eso. ¿Por qué tendría que venir él temprano? Porque al que más se le perdona, más ama. O sea, ¿sabes por qué yo estoy aquí? Predicando la palabra, ¿por qué me la pasé toda la semana orando por ti, escudriñando las escrituras? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque Cristo me amó. Por eso, Cristo me amó, a mí me amó. Yo no sé, pregúntate a ti si te amó a ti. A mí me amó Cristo. ¿Cómo me mostró su amor?
que siendo yo un miserable pecador, Él murió por mí. Yo tengo esa seguridad, amado hermano. La Escritura dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si tu motivación no es el amor a Cristo, tarde o temprano tú te vas a apartar del Evangelio. Tarde o temprano, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mira, las sanidades no salvan a nadie. Y está comprobado en la Biblia. Hay un texto clarísimo, mira. Juan 12:37. Hoy en día tú puedes ver a Cash Luna. ¿Sabes por qué su iglesia de Cash Luna está llena? Porque supuestamente ese hombre hace milagros. De hecho, él hace muchos, ¿cómo se le llaman? Reuniones, noches de gloria, donde supuestamente hay muchas sanidades. Bueno, los milagros, las sanidades no salvan a nadie, ¿eh? A nadie. Juan 12:37. ¿Qué dice, amado hermano? A pesar de que había hecho ¿cuántas? ¿Qué dice? Solo los falsos, mira, por ejemplo, todos los católicos, bueno, la mayoría de católicos, ¿cuál es su testimonio de su fe? De la mayoría de los católicos. Que fueron con un santo y le pidieron el milagro, ¿y qué pasó? Y les cumplió el milagro. La Escritura dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. No dice que por ver un milagro. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 2, si lo quieres buscar, si no, algunas citas nomás las voy a mencionar, dice que muchos creyeron viendo las señales que hacía Jesús. A ver, ¿cuántos creyeron viendo las señales? ¿Y qué dice Jesús? No se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos. Porque el Señor conoce lo que hay en el hombre. Jesús sabe cuando realmente alguien es su oveja. Cuando realmente alguien es de Dios. Dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. A ver, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, para que Jesucristo pueda ver que una persona es verdadero creyente es porque oyó la palabra de Dios y la creyó, la aceptó, la entendió. No es porque vean milagros, amado hermano. Mira, los judíos les decían a Cristo, queremos ver de ti señal y entonces vamos a creer. ¿Qué les decía Cristo? Vamos a verlo, Mateo 12:38, vamos a verlo. Es muy importante esto, amado hermano. Va a haber gente que va a querer, por ejemplo, tú le predicas a alguien, de hecho yo lo decía, yo cuando me predicaba yo le decía, pues muéstrame a Dios y yo voy a creer, les decía. Pues estaba yo ignorante, ¿no? Y tonto, ¿no? La verdad. A Dios, ¿quién lo ha visto? Nadie le ha visto. Apenas le preguntaba a una hermanita, oye hermano, ¿dónde está Dios? Dice, porque pues yo no lo veo, me dice. O sea, me hizo esa pregunta, ¿no? Yo le digo, mira, en este mundo hay cosas terrenales y hay cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Las terrenales las podemos ver si no estamos ciegos físicamente, pero las espirituales solamente las vamos a ver a través de la fe en la palabra de Dios. ¿Por qué sabemos que sí existen los ángeles? ¿Porque los vemos? No los vemos. Por ahí hay gente que dice que ve ángeles, pero no le creas. Los ángeles son seres ¿qué? Espirituales, ¿sí? Pero creemos que existen, ¿por qué? Porque la palabra dice que Dios creó millones de ángeles. ¿Alguien ya vio el nuevo cielo y la nueva tierra así que ya la hayas visto con tus ojos? No la has visto, pero creemos que van a venir, porque el Señor lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos allá a Mateo, que les dije 12:38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, ¿qué decían? A ver, ¿cómo lo ve usted ahí pidiendo esto? Para empezar.
Pero ellos lo hacían para tentar a Cristo. Acuérdese, ¿a poco no Cristo hizo un montón de señales delante de ellos? De hecho, cuando hacía señales, ¿qué le decían? Tú, por Satanás, echas fuera los demonios y haces todos los milagros. O sea, lo acusaban de ser siervo de Satanás. Pero ¿qué les dice Cristo? ¿Les hizo caso? ¿Qué les dijo? La generación mala y adúltera. A ver, ¿qué sabía Cristo de estas personas? Que no lo estaban buscando de corazón, amado hermano. Siempre le hacían preguntas o algo para tentarlo, dice la Escritura. Él les dice, ustedes son una generación mala y adúltera, demanda señal. Pero fíjese lo que les dice. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, Jesús sí les dio una señal. ¿Cuál señal fue? Su muerte y resurrección. Fue la señal que les dio. Los judíos sabían, ya estaba escrito, amado hermano, que el santo del Señor no iba a haber corrupción, sino que iba a resucitar. Usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. Y ahí les muestra aquí la figura de Jonás y les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto estuvo? 3 días y 3 noches, ¿qué les dice? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué les estaba diciendo? Me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. De hecho, se lo dijo cuando les dijo del templo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerda usted de qué estaba hablando? De su cuerpo, de su muerte y de su ¿qué? De su resurrección. Ahora, ¿sí vieron la resurrección? Sí. ¿Y qué hicieron? No creyeron, amado hermano, negaron. Miren, vamos a verlo ahorita, Mateo 27, 62. Increíble, ¿eh? ¿Sabe que los judíos, sobre todo los líderes, el día del juicio va a ser horrible para ellos porque ellos vieron, amado hermano, vieron, sabían, conocían las escrituras y deliberadamente negaron al Mesías, hermano? Mateo 27, 62. Fíjese lo que hicieron estos bárbaros. Aquí nuestro Señor ya había muerto, ya estaba en la tumba. ¿Y qué pidieron los fariseos? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel, ¿cómo lo llaman a Cristo? Engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué les había dicho? Sí sabían que les había dicho eso, ¿verdad? Que iba a resucitar, ¿verdad? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que ¿qué? Que el primero. ¿Qué dijo Pilato? Ahí tienen una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. A ver, ¿sí pusieron la guardia ahí? Bueno, ya no se lo podían robar, ¿verdad? Bueno, si usted lee el 28 dice, pasando día de reposo al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué pasó con los guardias, amado hermano? O sea, ¿sí estaban viendo que estaba temblando y que la piedra se movió? ¿Y que vieron como un ser como de luz ahí? Bueno, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. A ver, ¿qué les está diciendo el ángel? Que resucitó. Bueno, vamos a brincarnos para avanzar. En el 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, los que habían puesto ahí a cuidar el sepulcro, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron, ¿cuánto dice? A los soldados. ¿Para qué les dieron dinero? Para que mintieran, hermano. Dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué? Fíjese nada más, esto ya es el colmo de la maldad de estos hombres, ¿eh? Y esto lo oyó el gobernador, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos ¿hasta cuándo, amado hermano? ¿Qué creen hasta hoy los judíos? Que los apóstoles, los discípulos robaron el cuerpo de Cristo. O sea, ¿hay evidencia de que Cristo resucitó? Sí. ¿Lo vieron los guardias? Sí. ¿Lo contaron? Sí. Pero ellos, ¿qué? Lo negaron. Mira, amado hermano, ¿cuántos han leído la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué pedía el rico ya cuando vio que no había misericordia para él en el lugar donde estaba y que iba a ser atormentado por siempre? Que fueran a testificarle a sus hermanos para que no fueran a ese lugar. ¿Qué les dijeron? Vamos ahí a Lucas 16:27. Que tenían la palabra de Dios, ¿no? Que es Moisés y los profetas, ¿no? Lean la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué les dijo este sabio rico? Porque fíjese lo que piensa el ser humano, ¿eh? ¿Qué pensaba este rico? A ver. Amén. Este hombre pensaba que si alguien se levantaba de los muertos, la gente podía creer. A ver, ¿tú qué crees? Que un día venga tu tatarabuela que ya murió y te diga, sí, sí existe el infierno, hijo. ¿Qué crees que diría la gente? Ni así creería. Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, amado hermano. Mira, dice ahí. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice? Se arrepentirán. En Lucas 16:30. Dice, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué iba a pasar? Se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que es la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. A ver, ¿se acuerda cuando Cristo resucitó a Lázaro? Creyeron todos. Dicen, ahora no solo vamos a matar a Jesús, sino también a Lázaro. Bueno, amado hermano, mira, ¿qué te quiero decir? La prioridad es la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Ningún ser humano, aunque por ahí dicen que los niños van a entrar al cielo, eso ya es de debate, pero ningún ser humano va a entrar si no es por el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde lo dice? A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A ver, ¿cómo va a salvar el Señor? Por la predicación del Evangelio. Así le agradó a Él. Por eso la Escritura dice que ¿qué tenemos que hacer con un niño? Hablarle la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú desde niño has sabido las Escrituras, que te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso el deber de todo padre de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la única manera en que el ser humano se va a salvar. No es a través de milagros, aunque qué bueno que Dios siga haciendo milagros, es bueno una sanidad, pero es necesario la predicación ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Vamos ahí a 1 Corintios 1:21 y ahí está el texto. Ahora, ¿va a haber gente que te va a pedir un milagro, una señal? Sí. ¿Va a haber gente que va a pedir sabiduría? Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Predicar a Cristo. Mira, la mayoría de la gente te va a hacer preguntas y te va a hacer preguntas muy difíciles que Él quiere que le sean contestadas. Siempre te vas a encontrar gente así. A ver, ¿y por qué si Dios sabía que iban a pecar, por qué permitió que? Y te va a hacer un montón de preguntas.
Porque Él está buscando ¿qué? Sabiduría. Él quiere entender las cosas con su mente. No las va a poder entender. Tú predícale a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay preguntas que no vamos a poderles decir lo que ellos están esperando que les digamos, amado hermano. Mira, fíjate lo que dice aquí Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer desde ahí, desde el 18. Porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz, hermano? El mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio. Que un judío llamado Jesús, que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, murió. Y que a través de su muerte, ¿qué hizo con nosotros? Nos salvó. Eso es una locura para el mundo, amado hermano. Eso era una locura para el mundo de ese entonces y hasta ahorita. ¿Sabías que los católicos dicen que todo aquel que diga que simplemente con creer en Jesús eres salvo, eres un anatema? Lo dice la Iglesia Católica. ¿Tú qué dices? ¿Qué dicen las Escrituras? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. A ver, ¿qué tienes al creer en Cristo? ¿Lo dice Dios? Sí. El justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso para ellos parece que es una locura, pero es la realidad. Dice, a los que se pierden, a ver, ¿para quién es una locura? Para los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿qué es el evangelio, hermano? Es el poder de Dios, ¿eh? Si tú quieres ver el poder de Dios, y de hecho si eres creyente, tú tuviste que haber experimentado ese poder. De que, mira, en un momento tú no entendías, no creías, y como lo expliqué hace una semana, en un segundo, tu vida fue cambiada. Cambiada, no en una manera perfecta, pero sí fue cambiada. Tú en ese momento, no sé si te pasó, dijiste, este libro es la palabra de Dios. Y aunque hay cosas que todavía no entiendo, yo sé que son verdad. Porque antes de que fueras cristiano, estoy seguro que tú como yo cuestionaba este libro. ¿O no lo cuestionabas? Y decías, ay, ¿cómo en una arca metieron a todos los animales y son un montón de animales? ¿Cómo van a caber? O sea, empezábamos a razonar. Ahora sabemos que Dios es todo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice ahí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cómo quedan los sabios ante el evangelio, hermano? No entienden, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No importa qué tan inteligente sea la persona, él no puede conocer a Dios ni entender el evangelio si no es por la gracia de Dios, amado hermano. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo, hermano? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Fíjate, siempre va a haber gente que dice que hasta no ver, no creer. Y los griegos, ¿qué buscan, amado hermano? Sabiduría. Pero pon atención. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué es? Tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué es, amado hermano? Es una locura. Mas para los llamados, ¿sí sabes quiénes son los llamados? Los escogidos de Dios, los que ya fueron predestinados, así judíos como griegos. ¿Cristo qué es, hermano? ¿Tú quieres ver la sabiduría? Es la palabra de Dios. Dice que nosotros hablamos una sabiduría oculta, la sabiduría oculta de Dios, la palabra de Dios. ¿Quién nos la reveló? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí te queda claro, amado hermano, la prioridad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Mira, Romanos 8:30, ahí habla de los que ya fueron predestinados. ¿Qué hay con los predestinados en Romanos 8:30, los que han leído ahí? ¿Qué hay con ellos? Lee ahí para que veas. Es de acuerdo a lo que estamos predicando, a ver.
8:30. ¿Qué hay con los predestinados? O sea, ¿un predestinado se va a salvar así nada más? Entonces, tiene que ser llamado. Ahí mira, a los que predestinó, a estos, ¿qué hizo Dios? Llamó. O sea, ya Dios predestinó a los que van a ser salvos, ya están escogidos desde antes de la fundación. Pero ¿cómo se van a salvar? Siendo llamados. ¿Cómo son llamados? Por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Fíjate, segunda de Tesalonicenses 2:13. Y hoy tú tienes que preguntarte, ¿tú ya fuiste llamado? Y hablo por Dios, no que alguien te haya invitado aquí, no porque el pastor te haya dicho que tienes que congregarte, no. ¿Tú ya fuiste llamado por el Evangelio? Porque fíjate, ahí está bien claro cómo es que somos llamados, amado hermano. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Cuándo le debemos dar gracias? Siempre, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Qué es la iglesia? Somos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo nos escogió? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó, fíjate cómo nos llamó el Señor, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A ver, yo quiero que hoy te preguntes realmente, ¿tú fuiste llamado por el Evangelio? O sea, ¿tú puedes decirme cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Tú puedes decirme qué pasó en tu vida? ¿Qué te hablaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te convertiste a Cristo? ¿Sí podrías explicar eso? Si no lo puedes hacer, amado hermano, yo te invito hoy que te arrepientas de tus pecados y que vengas en sometimiento al señorío de Cristo. Él es el Señor y con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Con un solo sacrificio nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que entiendas, fuimos llamados a través de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué pasó cuando oíste el Evangelio? Efesios 1:13, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Sabes que hay gente que está diciendo que si ya eres creyente ahora necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo? Así se está predicando hoy en día. ¿Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo? ¿O ya fuiste bautizado? Ahí está en Efesios 1:13. ¿Qué dice? En Él, en el Señor, también vosotros, habiendo oído, ¿qué oíste, amado hermano? La palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Ahí oímos el Evangelio. Y habiendo creído en Él, ¿qué dice? A ver, ¿qué te falta para que el Espíritu Santo venga y more dentro de ti? Y entonces, ¿por qué se está enseñando que hay que hacer sacramentos, que hay que hacer buenas obras, que hay que guardar el día sábado y etcétera? Porque no han entendido, amado hermano. Mira, tú oyes la palabra y la entiendes, porque eso sí es importante. La entiendes y la crees, tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, porque esto no viene de ti. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no las puede entender. Cuando tú le hablas a una persona incrédula, le estás hablando a un muerto, le estás hablando a un ciego. Él no te está entendiendo nada de lo que le estás diciendo, a menos que Dios abra su corazón y abra su entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso está escrito en la Biblia, amado hermano. ¿Cómo nos hizo nacer Dios? Fíjate cómo muchos no contestan. A ver, ¿cómo naciste de nuevo? Por la palabra de Dios. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tú tienes que entender esto, amado hermano, porque se supone que si eres creyente ya pasó en tu vida. Tú puedes decir ahora, ¿es necesario nacer de nuevo? Sí, yo ya nací de nuevo. ¿Cómo sucedió eso?
me predicaron la palabra de Dios. Y Dios en su misericordia me dio a su Espíritu Santo. Yo pude entender que era un miserable pecador y ese día me arrepentí y me sometí a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta es obra del ser humano, amado hermano. Esto es algo que viene de Dios. En primera de Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente ¿qué? Incorruptible. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted ahí, vamos a avanzar, vaya usted a Hechos 6:1. ¿Se acuerda que en la iglesia de los apóstoles había problemas de que las viudas eran desatendidas? ¿Y los apóstoles qué empezaron a hacer? No invente nada. Empezaron a atender a las viudas, a resolver los problemas, pero después que se dieron cuenta los apóstoles. Miren, ¿saben que en la iglesia quieren, así quieren los de la iglesia, que el pastor los vaya a ver a su casa, si lo invitan a una fiesta, vaya a su fiesta, y que si hay un bautismo, ¿quién quiere que los bautice? El pastor. Si quieren consejería, quieren que sea el pastor, y todo quieren que sea el pastor. ¿Cuál es el ministerio del pastor? La oración y la palabra de Dios. Eso, que lo demás lo puede hacer, bueno, está bien, pero mira, fíjate lo que dice ahí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, les ayudaban a las viudas, les daban despensas, ayuda. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, vean lo que dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? O sea, el pastor no debe de estar en otras ocupaciones. De hecho, por eso la iglesia debe de sostener al pastor, para que el pastor, ¿qué tiene que hacer? Dedicarse a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A ver, ¿qué tiene que hacer la iglesia, amado hermano? Establecer diáconos. ¿Sabe lo que es un diácono? Es una ayuda del pastor. ¿Y por qué es un diácono? Porque es una persona madura, llena del Espíritu Santo, con conocimiento de la palabra de Dios, con amor a Cristo, y él se tiene que encargar de las necesidades que hay en las áreas de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Al pastor no lo vayan a estar poniendo a lavar los baños, a hacer otras cosas, porque ese no es su ministerio. Vean lo que dicen los apóstoles. Y nosotros persistiremos ¿en qué? Ahí sí, si usted ve que yo no oro ni estudio la palabra, usted me puede reclamar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque ese es mi deber. Ahora, ¿qué entendían ahí los apóstoles? La prioridad es predicar la palabra de Dios. Miren, Pablo en Primera de Corintios está regañando a los corintios porque eran niños, porque estaban diciendo yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y él agradece que él no bautizó a la mayoría, porque si no iban a decir que Pablo los había bautizado, y dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar la palabra. Ahí está en Primera de Corintios 1:17. Hay gente que si el pastor no lo bautiza, ¿qué cree? No se bautiza. Créamelo, no se bautiza. No. A mí sí, como si lo bautizara un hermano no valiera. Así como que no vale. A ver, ¿el bautismo es importante que lo hagas, el de agua? Sí, es un mandamiento del Señor. ¿Pero te salva? No te salva, amado hermano. Se supone que te bautizas porque ya eres salvo. ¿Cuántos amén? Eso que le estoy diciendo está en Primera de Corintios 1:17,
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué? A predicar el evangelio. Y ponga atención, no con sabiduría de palabras. El evangelio no necesita nuestra ayuda. A ver otra vez. El mensaje del evangelio no necesita de nuestra ayuda. Aunque suene muy duro el evangelio, predica el evangelio. Apenas vino una familia hace una semana, parece que vino en la tarde, y me los presentaron, ¿y qué cree que hice? Les prediqué. Y pareciera muy duro lo que yo les dije, porque los trajo el hermano Moy, y yo no sé qué les predicaría el hermano Moy, pero yo les dije, miren, si quieren seguir a Cristo, tienen que dejar su pecado. Así se lo dije claramente, tienen que dejar su pecado. Y sonría, el varón sobre todo sonreía. ¿Por qué cree que sonreía cuando le decía yo eso? Porque viven en pecado, amado hermano. Yo le dije, miren, si quieren seguir a Cristo, no lo pueden seguir con su pecado. Cristo dice que es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que renunciemos a las cosas del mundo. ¿Ese es el evangelio? Ese es el evangelio. Si quieres ir en pos de mí, ¿qué dijo Cristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, yo les dije, yo no sé si van a regresar, pero una cosa sí les digo, si ustedes mueren en sus pecados y delitos, van a ir a un lugar de tormento. Lo dice la palabra de Dios, lo crean o no lo crean, así lo estableció el Señor. O sea, ¿quieres la puerta ancha? Ahí están las sectas. Ve con una secta, pero no esperes la salvación de tu alma. Esas están engañadas. Ellas creen que puedes vivir como quieras y con simplemente cumplir con ciertos ritos y ceremonias te vas a salvar. Cristo dijo que si no te arrepientes vas a perecer. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no le tengo que adornar al evangelio, no le tengo que ayudar, no tengo que manipular a la gente para que venga. Yo podría llenar esta iglesia, amado hermano, manipulando el evangelio, engañando a la gente, pero se va a llenar de cabras. Y no queremos cabras, queremos ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahí dice, ahí está bien claro, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana ¿qué? La cruz de Cristo. Tú le añades tantito al evangelio y lo echas a perder. Y va a venir gente, sí, mira, por eso las iglesias de Cash Luna, Guillermo Maldonado están a reventar, no caben. Pero ¿sabes cuántos de ellos son salvos? Posiblemente sí hay algunos, porque Dios es tan bueno que siempre tiene un remanente. Posiblemente algunos sí está ahí engañado por un tiempo, pero va a salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estuvimos así, hermanos, estuvimos engañados en una iglesia así y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Es poder de Dios para salvación. Y Pablo entendió cuál era su ministerio. Hechos 18:5. ¿Cuál era su ministerio de Pablo? ¿Hacer sanidades? ¿Las hacía? Sí, pero ¿cuál era su ministerio? Predicar el evangelio, amado hermano. Predicar el evangelio. Y hoy tenemos que darnos cuenta nosotros cuál es nuestro ministerio, amado hermano. Predicar el evangelio. ¿Sabes que hay gente que se asombra que en la iglesia se predique el evangelio? A ver, ¿tú qué crees que es necesario predicar el evangelio en la iglesia? ¿O nomás es para los incrédulos? A ver, Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, ¿cómo? ¿A qué? ¿Sí entendió Pablo cuál era su ministerio? Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo. ¿De qué trata el evangelio? De Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1? Te encarezco delante de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra te encarezco? Te solicito con insistencia. Delante de Dios. Vean entender la prioridad, amado hermano. ¿Qué le insistía con insistencia Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Porque vendrá tiempo, y esto ya está sucediendo, amado hermano. Nosotros estamos viendo esto. ¿Qué está sucediendo ahorita, amado hermano? No sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué nuestra iglesia tiene muy pocos congregantes? Aquí ha venido, mire, si aquí estuvieran toda la gente que ha venido, ya no cabríamos. Ha venido muchísima gente, hermano. Muchísima gente ha venido. ¿Por qué no se han quedado? Vienen y quieren escuchar algo que les agrade. De hecho, si vienen de iglesias pentecostales, ellos quieren oír que les digas, no, tú eres el consentido de Dios, tú debes de vivir como un hijo del rey porque el Señor es el dueño del oro y de plata y tú pídele a Dios. Ellos les gusta oír eso, amado hermano. De hecho, las iglesias más grandes de ese tipo de gente está llena. De gente que les están endulzando, ¿qué? El oído. Y les están hablando lo que les gusta hablar. Tienen comezón de oír. ¿Y qué dice la palabra? Se van a amontonar falsos maestros que les van a hablar conforme a ¿qué? A sus concupiscencias, amado hermano. Pero ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Que predicara ¿qué? La palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermano? Redarguye. ¿A cuántos de aquí nos mostró Dios lo miserables que somos, hermano? A ver. ¿Sí te acuerdas cuando tú te creías bueno? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? A ver. O a lo mejor te sigues creyendo bueno, no sé. A ver, ¿cuántos de aquí ya viste que eres una porquería, una basura? Sin Cristo estábamos muertos, perdidos. Éramos como suciedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién hizo eso? La palabra de Dios, y gracias a Dios. Ahora, ¿la palabra de Dios sigue operando en nuestra vida? Sí, amado hermano. Segunda de Timoteo 3:16. Ahí. ¿Cómo sigue operando? Dice ahí, toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto es maduro, hermano. No es que ya seas perfecto, que no vas a cometer ningún error, no. Maduro, enteramente preparado. ¿Para qué? A ver, ¿qué es lo que te va a llevar a ti a ser buen esposo, varón? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mujer, ¿qué es lo que te va a llevar a ti a ser una madre cristiana, una esposa cristiana? La palabra de Dios. No hay cosas mágicas, pociones mágicas. No es simplemente que tú ores. Tú debes de orar. Pero al fin y al cabo lo que va a hacer la obra es que la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si tú te has preguntado, ya le pedí a Dios que me cambie y no pasa nada, ¿qué te falta? Escudriñar la palabra de Dios. Lo decía nuestro hermano Juan apenas que nos predicaba. ¿Cuántos de aquí nos hemos puesto a investigar cómo debo de ser como padre, como hijo, como hermano, como ministro? ¿Cuántos de aquí lo hemos hecho? Y si no lo has hecho, pues preocúpate. Preocúpate porque no has entendido de qué se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que seas y camines como caminó Jesucristo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué lo va a hacer, amado hermano? La palabra de Dios. Por eso hay que meditar cuando en la palabra de Dios. Día y noche. Ahora, ¿cuáles eran las oraciones que pedía Pablo? Segunda de Tesalonicenses 3:1. ¿Cuáles eran una de las oraciones que pedía Pablo por él? Que hicieran por él. ¿Pero para qué? Léalo ahí, amado hermano. Orar por nosotros, ¿para qué? O sea, ahí, ¿a qué le está dando prioridad al apóstol Pablo? A la predicación de la palabra, amado hermano.
Pablo sabía que es necesario ir y predicarle a toda criatura. De hecho, es un mandamiento de Dios. Y ahí oraba, él dice, orar por nosotros para que la palabra del Señor, corra y sea glorificada. ¿Qué entiende usted por eso, que corra y sea glorificada? Que sea predicada, que sea predicada. ¿Sabe qué dijo Jesucristo a sus apóstoles? Orar al Señor de las mies. ¿Qué oraran? ¿Que oráramos qué? Que envíe más obreros, porque ¿cuánta mies hay? Mira, para los verdaderos cristianos es una vergüenza que mejor los falsos mormones y testigos de Jehová falsos evangelizan, hermano. Ellos sí evangelizan, lo hacen mal y están mal y se van a ir al infierno, pero ellos sí van a evangelizar. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Ni siquiera a veces a nuestra familia le predicamos. Y esto sí es vergonzoso para nosotros. Porque ¿cómo se van a salvar? Mira, lo dice Romanos 10:13. O sea, ¿cómo crees que se van a salvar? A ver. Deben de creer en Jesús, ¿no? ¿Y cómo van a creer en Jesús? Pues predicándoles de Jesús. Y ahí está bien claro. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? ¿Cuál Señor? De Jesús. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo, ¿no? Pero te hace una pregunta al Señor, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? A ver, ¿cómo van a invocar en Cristo si no han creído en Él? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? A ver, ¿tú quieres que tu familia crea en Jesús? ¿De qué les tienes que hablar? De Jesús. De Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No les hables nada más de Dios. Es que Diosito y es bien bueno y te puede ayudar. Y yo no sé. No. Háblales de Jesús. Diles quién es Jesús. Explícales por qué murió en la cruz. Explícales por qué la gente festeja Navidad y no entiende. Explícale. ¿Sí sabes lo que es la Navidad? ¿Qué festejan ellos? El nacimiento de Jesús. ¿Y tú le has dicho a tu familia, ¿sí entiendes por qué nació Jesús? Porque ellos creen que Jesús sigue siendo un bebecito que lo tienes que cargar y lo tienes que arrullar y le tienes que cantar canciones o yo no sé. No, Jesús nació, dile, para morir por tus pecados, para salvarte de la ira de Dios. Háblales de quién, amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice ahí, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? A ver, ¿cómo irán si no les predicamos? ¿Cómo van a oír, amado hermano? ¿Quieres que un incrédulo les va a predicar? ¿Un mormón les va a predicar de Cristo, un testigo de Jehová? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿No quisieras ser tú esos pies hermosos, hermano? ¿No quisieras tú llevar las buenas nuevas? Ahora, ¿tú crees que esto le pertenece nada más a ciertas personas o a todos? Todo creyente tiene el ministerio de la reconciliación. A ver, ¿qué tenemos, hermano? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Reconciliar al pecador con Dios. ¿Sí? El hombre está separado de Dios. El hombre es enemigo de Dios. ¿Cómo lo vamos a reconciliar? Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Se nos ha dado la palabra de reconciliación. A ver, ¿qué tienes? Nos tiene que quedar bien claro, amado hermano. ¿Ya lo tienes? 5:18. ¿Y todo esto de dónde proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién nos reconcilió? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, ¿cuál es tu ministerio como creyente, como cristiano? De reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién les encargó, hermano? Di a mí. La palabra de la reconciliación. A ver, ¿qué tienes? Mi amado hermano, yo te he exhortado por años y lo voy a volver a hacer. Tienes que empezar a leer la Biblia. Algo que padece el pueblo de Dios, todos aquellos que nos decimos cristianos, es que la mayoría ignora la palabra de Dios. Así hay una, ¿cómo se le llama cuando se es indocto? Ahí tiene una palabra. Sí, pero hay otra, iletrado, ¿cómo se dice? Analfabeta. O sea, hay una ignorancia, hermano, de las Escrituras increíble. Lo dije hace una semana y te lo vuelvo a repetir. Por cada año que tengas de cristiano, tuviste que haber leído la Biblia por lo menos una vez. Por cada año. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Digan números. Yo tengo ya casi 20 años de cristiano. ¿Habrá alguien aquí de 10 años? ¿Ya leíste 10 veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis? ¿Y por qué? ¿No tienes tiempo? ¿No te interesa? ¿No amas la palabra? ¿No te asombra la palabra, hermano? Yo, mira, empiezo a leer y veo cosas que no he visto durante años. O sea, es algo asombroso cómo Dios te va destapando las Escrituras. Las va destapando, vas viendo cosas que no habías visto. Vas entendiendo cosas que no habías entendido. Pero no es mágico, hermano. Tú no vas a crecer, ni yo voy a crecer, ni tu familia va a ser bendecida si no empiezas a meditar en la palabra día y noche. Ahora, tú me dirás un montón de excusas. Por eso el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces. A ver, ¿qué dice? Te mando que te esfuerces. O sea, no esperes a tener ganas. No, mira, yo no sé qué te pasa a ti, pero yo despierto en la mañana y no tengo ganas de hacer nada, hermano. Porque casi no duermo, a veces duermo 3 horas y despierto en la noche. ¿Y cómo crees que despierto a las 8 de la mañana que me levanto ya? Bien cansado, con los ojos parece que los tengo hinchados, y ahí sí tengo que ir y tengo que orar a Dios, hermano. O sea, no voy a esperar a estar mejor, ni a sentirme bien. Sé que tengo la obligación de ir a buscar al Señor, de orar, de leer su palabra, de oír predicaciones, porque es una necesidad que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo he mencionado. Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿A quién crees que se va a echar el Satanás? O sea, si tú no estás velando, no estás orando, no te estás santificando, tarde o temprano te vas a desanimar. Tarde o temprano te vas a desanimar. Si no es que ya estás desanimado, yo no sé. Pero hoy puedes volver a retomar tu amor a Cristo. Lo tienes que hacer por el amor a Cristo, amado hermano. Entiende el amor de Cristo. A ver, ¿realmente entiendes que Cristo te amó? ¿Qué dio Cristo por ti? Todo, amado hermano. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él ya hizo todo por nosotros, amado hermano. Ya voy a cerrar con esta cita, Marcos 16:15. Y yo espero en Dios, amado hermano, que Dios tenga misericordia y nos ayude y obedezcamos, porque es una comisión que Dios nos ha dado, hermano. ¿Cuál es esa comisión que Dios nos ha dado? A toda la iglesia, no a los predicadores de la iglesia, a toda la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? Ir por todo el mundo. ¿A qué vamos a ir al mundo? ¿A pasear al mundo? Y predicar el evangelio a toda criatura. Y dentro de una semana vamos a ver el costo, hermano, el costo de seguir a Cristo. No va a ser fácil. Cristo le dijo a sus apóstoles que a muchos de ellos los iban a matar, y los mataron. ¿Por qué los mataron? Por predicar el evangelio. O sea, no va a ser fácil. Nadie quiere escuchar allá afuera el evangelio, y sin embargo les tenemos que predicar el evangelio. ¿Estamos?
O sea, no creas que van a decir gracias por predicarme, no, te van a aborrecer, se van a burlar de ti y puede ser que te golpeen o te maten, pero tenemos que obedecer.